tomar el tren de medianoche siempre ha tenido algo profundamente místico y evocador. Desde las primeras referencias literarias y cinematográficas, hasta la experiencia personal de miles de viajeros, este viaje nocturno se ha presentado como una metáfora del paso entre mundos, una travesía entre la vida y la muerte, entre lo consciente y lo inconsciente. En esta ponencia, exploraremos la historia de un hombre que, al emprender su rutinario trayecto en tren, se enfrenta a una experiencia sobrenatural que le hace cuestionarse no solo la naturaleza del viaje, sino también su relación con el mundo de los vivos y los muertos. El relato que tenemos ante nosotros comienza con una observación cotidiana, casi banal: el tren de medianoche es relajante. El sonido rítmico de las ruedas y el suave balanceo de los vagones generan una atmósfera de serenidad. Sin embargo, pronto la rutina da paso a lo inexplicable, y nuestro protagonista se encuentra en presencia de algo que no pertenece al reino de lo terrenal. A través de este análisis, intentaremos desentrañar no solo la naturaleza de esta experiencia, sino también las implicaciones filosóficas y existenciales que acarrea. El tren como espacio liminal. Para comenzar, es esencial comprender la naturaleza del tren como un espacio liminal, es decir, un lugar de transición. En muchas culturas, los trenes, al igual que los barcos o los puentes, representan el tránsito entre dos estados, el día y la noche, la ciudad y el campo, o, en este caso, la vida y la muerte. Los trenes han sido representados a menudo en la literatura y el cine como vehículos de transformación, lugares donde los personajes se encuentran a sí mismos en momentos de introspección profunda. No es de extrañar, entonces, que nuestro protagonista, mientras atraviesa el túnel oscuro, se vea inmerso en una realidad paralela, donde el tiempo y el espacio parecen distorsionarse. El túnel en sí mismo es un símbolo potente. Es un pasaje oscuro, un umbral que separa lo conocido de lo desconocido. En el mundo onírico y simbólico, los túneles suelen estar asociados con la muerte, la transición y el renacimiento. Así, cuando nuestro protagonista se adentra en este túnel, no solo atraviesa un espacio físico, sino también uno metafísico, en el que se encontrará con figuras que pertenecen a otro plano de existencia. La aparición del hombre en ropas antiguas. Es en este túnel donde se presenta la figura del hombre en ropas antiguas, una aparición que resulta perturbadora no solo por su presencia inesperada, sino por lo que representa. En muchas narraciones, las ropas antiguas son un indicio de un ser que ha quedado atrapado en el tiempo, alguien que ya no pertenece al presente, sino a una época pasada. Este hombre, con su aire de tristeza, simboliza algo más profundo: la muerte no resuelta, el alma que no ha encontrado paz. Lo inquietante, sin embargo, no es solo la presencia de este hombre, sino el hecho de que nadie más parece notarlo. Esta invisibilidad ante los demás pasajeros sitúa al protagonista en una posición privilegiada, aunque también perturbadora. Él es el único que puede ver a este hombre, y este hecho lo aísla de los demás, creando una brecha entre su experiencia y la del resto de los pasajeros. En términos psicológicos, esta situación puede interpretarse como una manifestación de la conciencia individual enfrentándose a realidades ocultas o reprimidas que los demás prefieren no ver. Pero también puede ser una experiencia espiritual o paranormal, en la que el protagonista es testigo de algo que trasciende lo puramente material. El peso de las almas perdidas. Conforme el relato avanza, nuestro protagonista comienza a notar que el hombre no está solo. Cada vez que toma el tren, aparecen más figuras que, al igual que él, parecen estar atrapadas en un estado intermedio, como si estuvieran esperando un último viaje hacia su destino final. Esta creciente presencia de almas perdidas genera una sensación de carga, de un peso que el protagonista comienza a llevar consigo, como si fuera un intermediario entre el mundo de los vivos y los muertos. Aquí surge una cuestión filosófica fundamental: ¿qué significa llevar el peso de las almas perdidas? En muchas tradiciones, los vivos tienen la responsabilidad de ayudar a los muertos a encontrar su descanso final. Esto puede implicar rituales, rezos o simplemente recordar a los fallecidos de una manera significativa. Sin embargo, en el caso de nuestro protagonista, no parece haber un ritual claro que pueda liberar a estas almas. En su lugar, él se convierte en un testigo de su existencia, lo cual, en sí mismo, puede ser una forma de cargar con su peso.
El tren, entonces, deja de ser un mero medio de transporte y se convierte en una alegoría del viaje espiritual. Cada noche, el protagonista se enfrenta a la posibilidad de ser arrastrado a este mundo de almas perdidas, y la pregunta que lo atormenta es si alguna vez podrá completar su propio viaje sin llevar consigo esta carga. La relación entre el protagonista y los pasajeros. Otro aspecto digno de análisis es la relación entre el protagonista y los demás pasajeros, tanto los vivos como los muertos. Al principio del relato, el protagonista está inmerso en una experiencia solitaria y relajante, en la que el tren es un refugio, un lugar de calma y reflexión. Sin embargo, con la aparición de estas figuras fantasmales, esa calma se ve interrumpida, y el protagonista se encuentra en una posición de aislamiento. Los otros pasajeros, aquellos que no pueden ver a los muertos, siguen con sus vidas sin ser conscientes de la realidad que se despliega ante los ojos del protagonista. Este aislamiento es clave para comprender la evolución emocional del protagonista. Al verse separado del resto de los vivos, comienza a cuestionar su propia pertenencia a ese mundo. El hecho de que sea el único capaz de ver a los muertos lo convierte en una figura liminal, alguien que se encuentra entre dos mundos. La frontera entre la vida y la muerte, que en un principio parecía clara, comienza a difuminarse. La muerte como compañera de viaje. Un tema recurrente en la literatura y la filosofía es la idea de la muerte como compañera de viaje. En muchas culturas, la muerte no es vista como un final abrupto, sino como una transición, una compañera inevitable que, tarde o temprano, todos debemos enfrentar. En el caso de nuestro protagonista, la muerte toma forma no solo en la figura del hombre en ropas antiguas, sino en la presencia constante de otros pasajeros que parecen estar esperando su propio tránsito hacia el más allá. Esta presencia constante de la muerte puede ser interpretada de varias maneras. Por un lado, puede simbolizar el miedo existencial que todos sentimos ante la inevitabilidad de nuestra propia muerte. Por otro lado, también puede ser una representación de la aceptación de la muerte como parte del ciclo natural de la vida. Al ver a estas almas cada noche, el protagonista puede estar enfrentándose a su propio miedo a la muerte y, eventualmente, aprendiendo a aceptarla como una compañera constante. El destino final. El relato termina con una pregunta inquietante: ¿podrá el protagonista llegar alguna vez a su destino sin llevar consigo el peso de las almas perdidas? Esta pregunta no tiene una respuesta clara, ya que el viaje en tren es, en última instancia, una metáfora del viaje de la vida misma. Todos estamos en un viaje hacia nuestro destino final, y en ese trayecto, es inevitable que llevemos con nosotros el peso de nuestras experiencias, nuestros miedos y, tal vez, nuestras almas perdidas. En última instancia, el tren de medianoche se convierte en un símbolo de la vida y la muerte, un espacio donde lo real y lo sobrenatural se encuentran, y donde el protagonista se enfrenta a las preguntas más profundas sobre su propia existencia. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ningún contenido. Y apoyarnos para poder continuar generando contenido. Nos vemos en el próximo video.